7 de la mañana con 3 minutos nos acompaña la ministra de Educación, Montserrat Kremer, en este momento para abordar este y otros temas referentes al inicio del año lectivo en la región Sierra y también en la región amazónica. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vemos en esta nota la inconformidad de quienes dirigen centros educativos particulares en torno al anuncio que hizo el presidente de la República de que se pedía que se congelen las pensiones y matrículas. ¿Se generó pues este inconveniente? ¿Puede ser zanjado de alguna manera? Bueno, en efecto, como bien lo dice, es verdad, el Ministerio de Educación emite todos los años la capacidad de regulación de los costos a partir de ciertos informes que presentan las instituciones particulares, y el Ministerio ha dado esa autorización como todos los años. Sin embargo, dada la situación social, económica, que no es ajena a ningún ciudadano del Ecuador, es una situación bastante difícil, el presidente emite una disposición, y emite una disposición convocando a la solidaridad de todas las instituciones particulares y da la disposición directa de que este año se congelan las matrículas y las pensiones para proteger el bienestar de las familias del Ecuador. En ese sentido, lo primero que hicimos fue convocar al diálogo al sector particular. Quiero aclarar aquí que en ningún momento el presidente se pronunció por casos de especulación. Fue una convocatoria a la solidaridad, es decir, por el bienestar de las familias. No estaba hablando de que el sector particular especuló, para nada. En efecto, hay casos de especulación clarísimos y esos casos los detectamos todos los años. Todos los años procedemos a las revisiones de acuerdo a las denuncias y los colegios son sancionados. Ese no es el caso. Es lo primero que quiero aclarar. El gobierno, el presidente, el Ministerio de Educación valora profundamente los aportes que hace la educación particular a la calidad del país. Pero estamos en una situación que rebasa los procedimientos. Muchos de los colegios, afortunadamente, les debo decir que en la mayoría del país solamente queda aproximadamente unas 40 unidades educativas que no desean acatar, pero el resto nos han dicho y nos han comunicado por informe escrito y nos han dicho, a pesar de que el ministerio nos da un margen de incremento, nosotros por autorregulación y solidaridad con nuestras familias no subimos de este año. Pero ahí la pregunta es quizá si debió hacerse con más antelación este llamado, esta petición a los centros educativos particulares, y lo otro, pues conocer si es de cumplimiento obligatorio este pedido, este exhorto que ha hecho el presidente de la República, Lenín Moreno. Sí, en efecto, justamente estamos convocando a diálogos para mejorar los mecanismos y sí, siempre todo puede ser hecho con mayor antelación. Pero fíjese que a pesar de todo eso, los procesos a veces rebasan, las realidades rebasan y solamente después vamos a eso, pero usted vea lo que está pasando ahorita en las puertas de los colegios. Con mucha antelación nosotros emitimos todo el procedimiento de matrículas, de traslados, de registros, trabajando incluso doble jornada y sin embargo tenemos a las familias afuera. Lo que quiero decir con esto es que si bien se trata de hacer todo con antelación, llegado el momento preciso, a veces la realidad rebasa todos los procedimientos. Ante eso, la disposición del presidente, que es obligatorio acatarla, obligatorio, empezamos ya las revisiones. Hemos dado un plazo de tiempo para diálogo, un plazo de tiempo para buscar propuestas, mecanismos que mejoren el sistema tanto de regulación como que favorezcan sobre todo lo que más nos interesa, la calidad de la educación y el bienestar de las familias. Este tipo de diálogos que se van a realizar, ¿qué elementos incluyen? ¿Es un cierto tiempo para que devuelvan el dinero básicamente? Porque quizás las familias lo que quieren saber es eso, si es que les van a devolver o no el dinero que ya pagaron. El dinero excedente, en el caso de que hubiese dispuesto, es decir, excedente se llama todo aquello más que el año pasado. La disposición del presidente es clarísima. Las pensiones y las matrículas serán las mismas que las del año pasado. Eso es, hay que aclararlo bien. Y los colegios, las unidades educativas particulares deben devolver ese excedente. ¿Cómo lo deben hacer? También estamos recibiendo, y digo afortunadamente porque realmente agradezco la colaboración de la mayor cantidad de instituciones educativas que han dicho, acatamos la disposición del presidente y del Ministerio de Educación, que ya se emitió por escrito, que es otra cosa que dicen. Se emitió las circulares. Se emitió las circulares por escrito. Es una disposición presidencial, tiene que estar claro. Y se emitió la circular por escrito. Esto es un tema de si se desea o no acatar. ¿Cuál es el mecanismo? Está en cadena nacional, está en rueda de prensa y está por escrito. Si no desea acatar, siempre tendrá pretextos para no hacerlo.
En ese sentido, las familias tienen un poco de temor de hacer las denuncias porque dice que en los colegios están recibiendo, incluso en algunos casos, tengo las denuncias porque nos llegan todas las denuncias e información, respuestas incluso poco corteses con las familias que se atreven a pedir la devolución dispuesta por el Ministerio de Educación. ¿Y qué hacer en este caso cuando no hay esa voluntad del establecimiento educativo de devolver el excedente? Ya, la solución es como lo han hecho la mayoría de colegios del país, porque le digo, esto está focalizado en Quito, hemos hablado con todas las zonas, estamos trabajando en todo el país en la parte de la sierra, está principalmente en Quito, hay poquísimos casos a nivel de Ambato y de Cuenca, muy pocos, que incluso ya están en diálogo y en proceso. En Quito sí focalizado, pero muy afortunadamente en muy pocas escuelas que públicamente se han pronunciado e incitan a todas las demás escuelas que no acaten. No solo que no acatan, sino que incitan a que las demás tampoco acaten y les dan incluso recomendaciones de cómo hacer para no acatar y evitar la revisión que va a proceder a hacer el ministerio. Lo que tiene que hacer es primero las familias no tengan temor, pueden abiertamente informarnos. Sí, en tal escuela, tal cosa, nosotros igual estamos iniciando las revisiones. Sabemos, porque ya le digo, se han pronunciado públicamente, estamos iniciando revisiones en todas, como lo hacemos todos los años, y lo único que tienen que hacer las escuelas es emitir un informe a los padres, serenarlos y decirles se emitirá una nota de crédito en el caso que haya habido excedente, insisto, en 1, 2, 3 meses. Cada unidad educativa tiene la independencia de resolver esto en consenso con sus familias. O sea, puede haber la posibilidad de no devolver el dinero en este momento, sino hacer esta nota de crédito, que quiere decir que la pensión del siguiente mes la voy a pagar restando ese valor. Exactamente. La pensión del siguiente mes, durante 3 meses, todo depende cuál sea la situación y en eso les damos total autonomía. Pero esto debe quedar por sentado, por escrito, para que los padres de familia tengan la seguridad de que se les va a devolver este dinero. Está absolutamente sentado y por escrito que debe ser devuelto si hubiese excedente. ¿Cómo? No podemos regular hasta eso. ¿Por qué? Porque hay excedentes que son muy bajos, hay excedentes que son altos y pueden afectar a la unidad educativa. Entonces le damos esa autonomía a cada unidad educativa, precisamente en consenso con los padres, en diálogo con los padres, pero que aclaren cómo lo van a hacer. Al cabo de un tiempo, si no se devuelve este dinero, ¿qué mecanismos tiene el Ministerio de Educación para hacer cumplir esta disposición o sancionar a las unidades educativas que no acaten la misma? Bueno, el Ministerio de Educación tiene la competencia, no vamos a actuar, por supuesto, jamás fuera de nuestras competencias. El Ministerio de Educación tiene la competencia de siempre realizar revisiones del cumplimiento de las regulaciones. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es tratar de trabajar con el colegio que no quiere acatar en pro de la calidad de la educación. Eso le digo, es lo que a nosotros nos interesa, mejorar la calidad de la educación y revisar en los últimos 5 años, revisar junto con el colegio qué ha pasado con el cumplimiento de sus regulaciones en el incremento de sus matrículas. ¿Cómo ha cumplido? Ha cumplido de acuerdo a los estándares educativos, quiero decir calidad de formación docente, aprendizaje de los estudiantes y una cantidad de estándares que están contemplados en la justificación de incremento. ¿Qué pasa con las instituciones educativas que tenían ciertos planes que estaban enmarcados en esta autorización del incremento, de mejoramiento de la calidad de educación? Porque se supone que eso es lo que se hace cuando se incrementan las matrículas o las pensiones, porque la educación se supone que no tiene fines de lucro, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, con esos planes que estaban ya establecidos? ¿Cómo pueden manejarse las instituciones educativas? Bueno, la respuesta y la propuesta la hemos dejado en verdad en autonomía, pero lo que hemos convocado y pedido es que justamente este año se frene y también a las familias. Es una cosa que también es necesario apelar a la sensibilidad de las familias que valoren el esfuerzo que hacen sus instituciones privadas en pro de la calidad de educación de sus hijos. Con eso quiero decir que tengo el ejemplo de muchas instituciones que le dijeron a los familiares, a los padres y madres de familia, les dijeron, nosotros les habíamos prometido este año una cancha sintética, les habíamos prometido un comedor más amplio, les habíamos prometido, porque lastimosamente, si la infraestructura colabora a la educación, no es el único indicador ni componente. Infraestructura y costo no va directamente relacionado a calidad de educación y no es el único componente. Y las familias, y les dicen, pero a cambio de eso, acatamos la disposición y no subiremos las pensiones. Por lo tanto, es un acuerdo mutuo. Quisiéramos que ustedes entiendan que no vamos a hacer todo lo prometido, pero no vamos a subir pensiones. Las familias, por supuesto, apoyan a la unidad educativa.
¿Qué pasa con estas instituciones educativas? Usted ya lo está explicando, pero sí es importante puntualizarlo, las que ya se les aprobó el incremento para las mejoras. ¿Qué pueden hacer? Porque nosotros hemos visto y conocemos de casos en los que deciden hacer una reunión de padres de familia y dicen, bueno, contribución voluntaria. ¿Hay esta posibilidad? Los colegios son particulares y en el caso de que convoquen a eso y los familiares acepten, lo que están diciendo es contribución voluntaria. En esos casos ya sale de nuestras manos el diálogo y acuerdos que puedan establecerse en las unidades educativas. Nosotros regulamos lo que nosotros hemos aprobado, pero más allá de eso se escapa de nuestras manos los diálogos y acuerdos internos. Lo importante es que se quede claro este tema de que a pesar de que se hayan aprobado, la disposición es que no se pueden incrementar. Exactamente. Es una disposición clarísima que aquí el tema de fondo es deseo o no acatar. Y lo único que les pedimos a los que desean no acatar, que asuman su responsabilidad, pero que no inciten al resto a encima no acatar, porque los están mal asesorando y están perjudicando probablemente la credibilidad de esas instituciones frente a sus propias familias. Entonces, el que desee no acatar es su acto de libertad y asume su responsabilidad. Veíamos en la nota que había algunos rectores de estas instituciones educativas que precisamente hacían alusión a eso, que decían, nosotros ya gastamos ese dinero, ya lo invertimos. ¿Qué hacer con estos casos? La verdad sí se vuelve un poco complejo el tema, sobre todo para quienes ya hicieron estas inversiones. Sí, por eso mismo le digo que en esos casos procederemos, como le digo, en pro de la calidad de la educación, a revisar todos los gastos y cumplimiento de las regulaciones del Ministerio de 5 años atrás, para ver qué problemas se está presentando, que a pesar de haber tenido todas las autorizaciones durante 5 años, sin embargo, se declaran en serios problemas de gestión. Es nuestra obligación hacer una revisión conjunta de los expedientes, el cumplimiento de las regulaciones, para ver cómo podemos ayudar y realmente en una auditoría de los estándares educativos, ver qué está pasando en cada caso específico. Vamos a dar las cuentas de Twitter y la línea telefónica a la cual se pueden hacer las denuncias. Es en Twitter @educaciones para que lo tomen en cuenta, y también la línea telefónica 1-800-33-82-22. 1-800-33-82-22. Es a estos números, a esta cuenta de Twitter, a donde pueden hacer cualquier tipo de denuncias. Vamos ahora a pasar al sector público. Ya estamos pues a una semana del inicio de clases que se realiza todos los años de manera escalonada. Todavía están pues los más pequeños ingresando en estos días hasta el día viernes. ¿Cómo se evalúa desde el Ministerio de Educación lo que ha sido el arranque de este nuevo año lectivo y pues la inversión que ha sido destinada para este proceso? Bueno, es importante decir que en este año ingresaron 1.926.000 niños al sistema de la Sierra y Amazonía, al año lectivo. Hemos invertido 830.600 uniformes han sido repartidos con una inversión de 25,5 millones. También los textos que pensamos que incluso nosotros nos preparamos y anunciamos que podían retrasarse 1 o 2 semanas están ya siendo distribuidos en las unidades educativas. Además, hemos hecho una caravana educativa por todo el país y contactado a 12,000 docentes o más para prepararlos para el inicio de clases con recursos digitales y demás. Empezamos el proceso de matrículas y de registro desde el mes de junio, toda la planificación, los sistemas, la vulnerabilidad del sistema, y hemos trabajado a doble jornada durante estos últimos meses. Le consta a toda la campaña de comunicación que hemos hecho para que a tiempo y en orden, a través del sistema, con un cronograma muy establecido, los familiares ejecuten los traslados, los registros, las matrículas. En el caso de los textos y los uniformes, ¿se terminó ya de distribuir en su totalidad? Porque veíamos que en sectores rurales hacían, sobre todo en estos sectores, la denuncia o quizá el llamado para que se los entregue con la mayor prontitud. Estamos en eso porque la distribución de uniformes, tanto como su licitación como distribución, se ejecuta a través del modelo de desconcentración, lo que significa a través de las zonas, las 9 zonas del país. Estamos haciendo seguimiento absoluto de eso, pero justo los sectores rurales son los que tienen prioridad, porque los uniformes no se entregan absolutamente a todos los estudiantes, porque hay colegios que prefieren no recibirlos, sino aquellos que necesitan y tienen prioridad, como es el sector rural.
Pero ya están en camino. ¿En cuánto tiempo podrá culminarse esta entrega de los textos escolares, sobre todo que entiendo que es el material con el que urgente pues necesitan trabajar? Los textos escolares, aparte de que, como le digo, estamos entrando en Ecuador Digital y por lo tanto la plataforma de Educa TV está, y afortunadamente debo anunciar que estamos muy contentos con los docentes, el docente ecuatoriano, porque nuestra plataforma como nunca está siendo usada. Es decir, que el taller de capacitación que se dio antes de clases está funcionando, los resultados son positivos, nuestra plataforma está frecuentada todo el santo día, 24 horas, miles de visitas. Cual los felicito. Pero aparte de eso, y ahí están todas las planificaciones, recursos y los módulos pedagógicos, pero aparte de eso, ya están los textos escolares, solo nos faltan 2 cursos, pero todo el resto de textos escolares están siendo distribuidos en las escuelas de la Sierra. Tenemos una fecha tope hasta la cual se puedan llegar a distribuir ya. Entre la próxima semana, a finales de la próxima semana. Y también debo aclarar que pedimos por primera vez el banco de libros. Es decir, que todos los textos que se usaron el año pasado, los familiares, como se lo hacen en el mundo entero,
los familiares los retornen a las unidades educativas al finalizar el año y quedan como recursos didácticos pedagógicos de la institución. Por lo tanto, las instituciones tienen todos los recursos para seguir su proceso normal curricular. Esta inversión está garantizada a lo largo de este año. Usted nos decía que para el inicio ya hay una inversión, pero más adelante para mantenimiento de las instituciones educativas, todo eso está presupuestado, es decir, está en marcha ya este periodo escolar. Por supuesto. El Ministerio de Educación no tiene descanso. No tiene descanso porque su cronograma es muy apretado y más aún considerando que tenemos dos regímenes. Régimen Sierra, régimen Costa. Así que nuestro sistema de matrículas, traslados, registros, adecuaciones de instituciones, textos, alimentos, uniformes, etcétera, etcétera, es durante todos los días del año 24 horas. Solamente para finalizar este anuncio que hace ya el Ministerio de Educación del inicio de la nueva fase de inscripción y traslados de los estudiantes del sistema educativo fiscal régimen Sierra y Amazonía, ¿cómo se va a realizar? ¿Cuál es el proceso? Porque todavía vemos que hay padres, como usted mismo mencionaba, afuera de las instituciones educativas buscando que se les cambie de colegio a sus hijos por uno más cercano o por uno que, pues en muchos casos también que sea de su preferencia. Sí, eso es un problema que se presenta todos los años. Muy lastimosamente, y ahí sí convoco en verdad a la sociedad a que apoye al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hace todo lo que puede, ya le digo 24 horas sin exagerar, doble jornada. Pero ojalá nos apoyaran las universidades, el sector privado, la sociedad misma, los padres de familia, en que si el proceso empieza ordenadamente en el mes de junio, ¿por qué esperamos a la segunda semana de inicio de clases para ir a los 8 colegios? Porque ese es el problema. El problema no es falta de cupos. Tenemos 46,000 cupos libres en la Sierra y se les asigna y se les va asignando. Sin embargo, las familias desean exactamente en el colegio que desean y crean desorden en el momento. ¿Pero no es un poco por la calidad de esos establecimientos educativos? No, lastimosamente no. La calidad está garantizada en todos los establecimientos porque los establecimientos fiscales obedecen a los mismos estándares de educación. Tenemos la misma formación docente, el mismo currículo, atendemos de la misma manera y damos atención absolutamente a todos. Pero hay colegios de preferencia porque las familias desean en ese colegio. Eso lo comprendemos y es la voluntad de las familias. El problema está en que tienen un cupo limitado. Por favor, para finalizar esta entrevista, repetir estos mecanismos de denuncia en cuanto a precios de listas de útiles escolares, las pensiones y pues también cualquier otra inquietud que tengan los padres de familia. Tenemos a los distritos. Tenemos también el teléfono que se mencionó hace un ratico, que es el de atención ciudadana, que es el 1-800-338-222. Y también debo también aclarar que el tema de útiles escolares corresponde a las gobernaciones con sus respectivas intendencias. Y, por supuesto, recibimos todo tipo de denuncia, pero esa sí no es competencia exacta del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ministra. Bueno, ahí estaban algunos datos interesantes sobre el inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía y los números de teléfonos a los cuales ustedes pueden hacer sus denuncias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de Primera Impresión.